de temas relevantes y dolorosos. Doctora, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, Vicente, saludos también a Toño y bueno, aquí siguiendo también las notas del día. Digo que temas dolorosos porque ayer se cumplieron 10 años de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, doctora, y quiera aceptarlo o no, Felipe Calderón, este es uno de los casos que manchan con sangre sus manos. Esta masacre se da en tiempos en que hoy se denuncia, los policías más importantes del país estaban buscando hacer negocios con los cárteles y bueno, en este éxodo buscando una mejor vida encuentran la muerte. 72 migrantes y creo que la herida no ha cerrado ni cerca de cerrar, doctora. Es uno de los casos más dramáticos que tenemos que relatar y contar y contar y contar, Vicente. El problema es que no solo no se ha resuelto, no solo no se ha avanzado en resolver los propios casos, sino que además es de estas atrocidades de lesa humanidad que tienen también que tener culpables y responsables al más alto nivel. Entonces déjame decirles un poco en qué estamos y dónde estamos. Se trata de este acontecimiento que tal vez algunos recuerdan, tal vez otros no, pero es el secuestro y en su momento el asesinato de 72 personas de origen extranjero que cruzaban nuestro país rumbo a Estados Unidos, como miles y miles de personas lo han hecho durante años, pero para su mala suerte, pues los secuestran y después intentan meterlos al trabajo que están haciendo estas bandas criminales. Ahí hay una situación en la cual los asesinan de manera totalmente cruel y de una brutalidad inmensa, pero escapan dos personas sobreviven, y ahí es donde cambia la historia, Vicente, porque primero quiero que quede muy claro, de este tipo de masacres ya se tenía conocimiento. Desde el 2009 hubo la quinta visitaduría a cargo de la CNDH, sacó un expediente muy importante donde relataba y testimonios, pero incluso contabilizaba en casi 20,000 las personas afectadas por el crimen organizado que eran migrantes en tránsito por nuestro país. Entonces, ellos sacaron esa cuenta y el gobierno en ese momento, gobernación de Felipe Calderón Hinojosa, rechazó esa posible cifra e incluso hablaba de que era una metodología absurda, que cómo habían contabilizado eso. La CNDH, Mauricio Fara es el encargado en ese momento de ese informe, y ese informe es súper importante porque quiere decir que sí había elementos para empezar a dar, digamos, no es como que qué sorpresa, sino que había elementos. Cuando ocurre esta masacre, les decía yo, hay personas que sobreviven. Y lo importante aquí, y lo que cambia la historia, y van a ver por qué no es una cosa tan simple, es que uno de esos ciudadanos es de origen ecuatoriano. Cuando logra ser rescatado y da cuenta a las personas que lo rescatan ya que logra salir caminando y que lo llevan a un lugar de resguardo en Tamaulipas, bueno, su embajada ecuatoriana, en ese momento presidente Correa, ojo, hace un llamado directo y abierto y contundente al gobierno mexicano y le dice que se tiene que esclarecer los hechos. La custodian a esta persona y lo importante ahí es que eso obliga al gobierno mexicano no solamente a abrir el caso, sino a que se vuelva un tema mundial. Es de tal nivel de escándalo, es tan brutal, es tan contundente, pero no quiere decir que no había pasado antes, Vicente. Esa es la tragedia. No lo detuvieron porque no se dio cuenta a nadie, no se supo, no hubo sobrevivientes y sobre todo tal vez había entre algunas veces nacionales y a veces extranjeros. Entonces, esto es lo que cambia la historia. Debe decir que hay varias nacionalidades entre esas personas asesinadas, todos de origen extranjero, y es la única embajada y en su momento gobierno que alzó la voz. Fíjate, hay también brasileños y en ese momento gobernaba el Partido del Trabajo Brasil, Lula da Silva era el presidente, y ni siquiera siendo Lula un gobierno de izquierda, un gobierno a favor de los trabajadores, por lo menos en el discurso, se alzó la voz para defender a sus propios connacionales. Fueron sumamente tibios, lo mismo que los países de origen de Centroamérica, donde también hay un número muy elevado de víctimas. Entonces,
Creo que la lección que queda, y 10 años después, aunque digo, puedo relatar muchísimos detalles, pero no me quiero extender tanto en esto, es que hubo un trato deliberadamente cruel y además totalmente fuera de, digamos, de los derechos humanos, porque no se resolvieron los casos de inmediato, no se les dio seguimiento e incluso hubo una burla de parte del gobierno mexicano, del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, cuando equivocaron el envío de cuerpos. Algunas familias en Guatemala les mandaban cuerpos de otras personas, incluso cuando trajeron en camiones los cadáveres a la Ciudad de México para desde aquí hacer esa revisión y eventual envío a los países de cada una de estas víctimas y a sus familias poderles dar un consuelo. Bueno, pues, hubo equívocos inaceptables, Vicente, que son parte de que hoy también no haya, no solamente responsables detenidos, los hay, pero digamos no los suficientes, pero incluso hay familias que 10 años, no han podido cerrar el expediente de su familiar desaparecido y eventualmente asesinado, como consignó el gobierno mexicano. ¿Y qué implica esto? Que ni siquiera pueden hacer trámites, hagan de cuenta, para el seguro social, para dar de baja, digamos, con el acta de defunción de algunas personas, y que con eso puedan, pues por lo menos, reiniciar la vida, sabiendo que pues ese familiar ha fallecido de manera contundente, sabiéndolo. Es de ese nivel la tragedia y es de ese nivel la deuda que tiene México, no solo ahí con sus nacionales, Vicente, sino con otros países que a su vez, digamos, no le han respondido a sus propios connacionales. Creo que la importancia de que se haya alzado la voz, de que hoy haya un antimonumento, como le llamamos, a estos casos de lesa humanidad en la Avenida de Reforma, la avenida más importante de la Ciudad de México, es que nos va a recordar que ese tema sigue vigente, que ese tema no se nos puede olvidar, no solamente por la tragedia que significa, sino porque nos hace parte de ese país que lastimó, maltrató y eventualmente asesinó a algún ser querido que hoy pena, pues por quien ya no lo acompaña más. Entonces, esa es la tragedia de lo que estamos recordando, desafortunadamente no como la tragedia que de por sí fue, pero digamos que hubiera habido un dejo de justicia, una parte importante de resarcir desde la propia autoridad, digamos, el daño que se había ocasionado y hacerse, por tanto, cargo de que pues no había responsabilidad, ¿verdad? En el momento en que no cierra ese capítulo como debe ser, se hace como gobierno cómplice, pero nosotros como población, Vicente, aguas, también lo somos en la medida en que no alcemos la voz y digamos, eso no es posible, y exigirle, como se está exigiendo ahora, que el gobierno actual, aunque no le correspondería en términos de esta responsabilidad de la que hablo, pero sí como la autoridad que le toca, ni modo, se la heredaron y tiene que cerrar dignamente ese capítulo. Ese es el episodio terrible de los 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas, Vicente. Así es, y doctora, pues siempre también ha quedado la duda, y creo que fundada, de cuántos en verdad fueron ejecutados, si fueron 72 o fueron 94, y si en determinado momento las autoridades, para amortiguar el escándalo, pues hicieron cochinadas tras cochinadas. Hablando de otros temas, doctora, se viene el 2021 y Morena sigue enfrascado como partido en una guerra encarnizada por la dirigencia nacional. Y ojo, creo que en Morena no pueden confiarse en las encuestas, a pesar de que las encuestas aseguran que Morena, entre comillas, arrasaría en el 2021, pues yo, si debo o puedo, mandaría ese mensaje y recordarles lo que usted también dice, que las encuestas no son votos. Así es, Vicente, pero además las encuestas siempre son una fotografía del momento. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta y lo sabemos, digamos, lo constatamos siempre en los procesos electorales, pero una encuesta, más allá de quién la hace y toda esta discusión que puede haber sesgos, incluso encuestas compradas, incluso las encuestas utilizadas como para
dar un mensaje político, también, eso sabemos que ocurre. Sin embargo, vamos a dar el crédito a las encuestas que son bien hechas. Aún así, una encuesta es una fotografía del momento y pueden pasar tal cantidad de cosas. Digamos, somos testigos y ahora sí que nadie nos dejará mentir como humanidad, el hecho de que ocurrió esto de la pandemia y cambió los pronósticos en todas las partes del mundo. En cualquier país, los gobiernos han tenido que redefinir sus propias políticas, sus propias economías, la situación de crisis planetaria, porque ocurrió algo impensable, que no nos hubiéramos imaginado. Bueno, eso, o los efectos que puedan tener cosas de este tipo, cambian completamente no solamente la narrativa de los países, de los gobiernos, de la ciudadanía, también las tendencias, ahora sí que como se dice, las filias y fobias, Vicente, de la ciudadanía respecto a sus gobernantes. Puede ser que en este momento haya una visión que no tiene un impacto mayúsculo más allá de la división natural que hay en términos políticos en nuestro país, pero eso no quiere decir que no vaya a tener consecuencias para un lado y para el otro en el futuro. ¿Cómo se va a ver cualquier otro tema que vaya avanzando y cualquier otra cosa que no está, porque es imposible que esté en el panorama, por más que se puedan hacer, digamos, estos pronósticos así de mapas de cuestiones que pueden ocurrir, incluidas cuestiones catastróficas? Por más que le pienses a lo catastrófico, nunca nos hubiéramos imaginado, por ejemplo, esto de la pandemia. Entonces, es interesante porque si alguien se llega a confiar o a creerse que porque tiene un escenario en este momento, eso se va a replicar en unos meses, digamos, en un año, o que no puede mejorar o puede empeorar, sería, pues políticamente muy poco astuto. Sabemos que no lo son, pero sí me parece que es muy interesante porque también mantiene esta permanente, no solo tensión, sino responsabilidad, por un lado del gobierno, en este caso el gobierno mexicano, de dar cuenta de lo que tiene que hacer como su responsabilidad gobernando y no solamente enfrascado en lo electoral. Y además, súmale, Vicente, para esto de las encuestas, los impactos que tienen hechos exteriores que nos pegan, aunque no queramos, y ahí incluyo las elecciones en Estados Unidos. Digamos, está ese efecto para nosotros, pues, ¿no? Porque es como muy, muy evidente cómo eso puede modificar encuestas de una discusión política muy doméstica, si tú quieres, pero resulta que quien gane en Estados Unidos, y no solo quien gane, cómo se empiecen a dar estas campañas electorales en Estados Unidos, va a ser muy interesante porque también va a ser un elemento a considerar a la hora de leer estas encuestas del día, pero proyectándolas y pensándolas como escenarios donde el gobierno mexicano pues se tiene que ir moviendo, lo mismo que los actores políticos de todo tipo. Entonces, sí, es muy, muy importante saberlo. Si las encuestas no son votos, menos lo son en términos de votos futuros, que no son comprados, digamos, ya de antemano y de poder decir, ya los tengo aquí en la mano para poder jugar con esa estadística acomodada. Ahí creo yo que hay que tener siempre, ojo y pues poder también dar el seguimiento de la política coyuntural, por eso ayuda tanto. El INE creo yo que sigue quedándole a deber a los mexicanos. Bueno, los consejeros del INE, hemos visto en los últimos días a un Ciro Murayama pronunciándose sobre el caso de la revista Nexos de Héctor Aguilar Camín. Tenemos a un Lorenzo Córdoba que habla de equidad rumbo al 2021 en radio y televisión, pero no menciona a las redes sociales, y cuando se pronuncian algunos compañeros dicen que es fake news de la lectura que se le da a los anuncios. El INE puede en este momento, con todos sus retos y con los personajes y con incluso el clamor del pueblo de que se vaya Lorenzo Córdoba, asegurar ser un árbitro imparcial. Y se lo pregunto porque va a haber elecciones en octubre en Hidalgo y en Coahuila. En plena pandemia, en Hidalgo y en Coahuila se dio luz verde para los procesos. Deme su opinión.
actores, ¿no? No, de ahí es donde también creo que hay que separar. Y yo sí creo que los consejeros no deben emitir opiniones de tipo político, en el sentido de que, digamos, que salga de su responsabilidad y atribuciones como consejeros, porque se espera de ellos una opinión pues neutral, que puedan mantenerse al margen, que logren controlar su euforia por una tendencia o por la otra, porque la tendrán, pero como actores políticos centralísimos en los procesos electorales, tendrían que tener esa mesura y resguardo, no andar opinando de ciertos temas que sí son muy polémicos, que tienen totalmente una lectura política, más allá de lo que podamos opinar de ese episodio en el especial que tú mencionas. Desde mi punto de vista es un error político andar opinando de temas que coyunturalmente explotan y que efectivamente mueven, el juego, de la discusión, del debate, no de lo electoral, pero sí del debate, sobre todo en el momento en que ocurren. Después se va bajando y ahí queda, el tema puede pasar, sin embargo ya queda esa mancha de un actor que tendría que haber mantenido y aguantarse, comerse las uñas y no hablar, y si no, bueno, pues que se retire y entonces se dedique a la opinión y a dar entonces entrevistas y será respetada su opinión como cualquier persona. Sí creo que es un error, no me parece que sea nada afortunado y no le ayuda incluso a la nueva composición del INE, que tiene nuevos cuadros a los consejeros en este caso, que justamente la idea es que eso refresque. Fíjate, volvemos a decir, es que el INE, y en especial el consejo, los consejeros que llevan esta batuta tan importante, cuando a lo mejor era una forma justamente ya de romper con esta dicotomía de estar tratando de jalar la cuerda para un lado versus lo que está pasando en el otro lado del espectro político. Muy lamentable, me parece un error político de primero de primaria, Vicente. Oiga, doctora, y lo del etiquetado también se viene creo que en octubre, ¿no? Y es una guerra de cabildeos, de jaloneos, así como se ha tornado esto de prohibir la venta de comida chatarra para menores de edad en Oaxaca, luego en Chiapas, en fin, ¿qué sabe? ¿Qué nos puede poner al día acerca de esta guerra por lo de los etiquetados? Sí, bueno, es una guerra ganada, vamos a decirlo de alguna manera, porque es una situación que se ha peleado muchísimo y ahí tienes a una persona que, ha dado la cara durante muchísimos años, que es Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor, que durante años ha librado esta lucha porque se reconozca el tema de la obesidad como una pandemia, no solamente en nuestro país, pero específicamente en nuestro país, y sobre todo tratando de ir con lo que ha pasado en otros países, no te voy a decir que del primer mundo, países hermanos nuestros como Chile, como Colombia, como Perú, donde hay un debate muy fuerte y lo hemos discutido ya acá porque con el COVID, brincó este tema y de repente todo el mundo dice, ay no, pues es cierto, ¿verdad? Que aquí hay un problema muy serio que nos está impactando a la manera como se está respondiendo en términos de salud, pues de cada uno, una salud tal vez endeble, porque pues tienes unas comorbilidades que le dicen, pues que a lo mejor habíamos omitido porque era parte de nuestra supuesta forma de ver el mundo en términos de pues lo correcto o incorrecto, porque ya nos habíamos acostumbrado a este tema de la obesidad. Entonces, cuando sacan este tema de poner etiquetados claros, lo único que va a hacer es que las personas puedan saber, bueno, esto tiene una concentración de azúcar muy alta, y entonces a lo mejor lo como, Vicente, pero no lo como diario. O a veces a lo mejor digo, bueno, se me antoja la comida chatarra. Bueno, pero ya sé que es chatarra y no es que voy a alimentar así a mis hijos. Puede ser que en un día de fiesta te quieras dar ese gusto o se te da la gana por tomar refresco, pues tómalo. Pero sabes muy bien lo que implica y en todo caso cada uno tendrá que ir decidiendo, tomando, ahí sí la responsabilidad, pero no con engaños. Y eso es lo que implica este asunto de etiquetado, que uno pueda saber, no es esto de que está hecho con trigo y tiene vitaminas tal y tal y tal, cuando no la tiene. Entonces, otra vez, apelamos a nuestra condición de ciudadanos, de mayores de edad, de personas que tienen raciocinio y pueden tomar sus propias decisiones. Bueno, entonces también necesitamos información del otro lado
Y te digo, yo soy de esta idea, por ejemplo, con el tema de las leyes para que no permitir que menores de edad compren comida chatarra como se aprobó en Oaxaca y ahora se está discutiendo en otros estados del país. Bueno, a mí me parece correcto porque al final de cuentas somos los adultos, los padres de los menores, de los niños, los que tenemos que decir, miren hijo, usted puede tomar con mucho gusto en día de fiesta esto, pero yo lo controlo y no que los niños, bueno, pues por su propio gusto, pues van a comer puro dulce y cosas de ese tipo. Entonces, ahí entra este llamado a la adultez, en términos también emocionales, de poder decir, tenemos derecho a estar informados para entonces tomar nuestras decisiones, incluso si decidimos que nos afecte, Vicente, es sobre nuestro propio conocimiento de lo que se trata, ¿sí? Pero eso es lo que cambia, digamos, la lectura de lo que puede tener este tema de que, lo quieren prohibir, no lo quieren permitir. No. Es ciertas limitaciones y cierta información que contribuye a que yo, consumidor, ¿no? En el capitalismo, yo no sé de dónde se sorprenden. El capitalismo implica que el consumidor decide, y decidir implica que yo, al tener la información, bueno, pues voy moderando también o no, insisto, o no. Y entonces usted ya es también responsable de su propio daño, digamos, pero no con el engaño que pueda tener la empresa. Entonces, a mí me parece que es un gran tema que explotó. ¿Quién lo hubiera dicho, Vicente? Porque en la cara nos explotó cómo el COVID ha afectado en nuestro país, no como en Europa a la gente muy mayor de edad, de más de 80 años, sino justamente a la gente todavía en edad productiva en términos de esta cuestión más biológica, si tú quieres, pero porque al final de cuentas nuestras condiciones de salud pues mostraron ser muy endebles, además de todo definitivamente lo que pasa, ¿no? La situación sanitaria, lo que tú quieras. Y creo que por ahí va la discusión, y insisto y cierro con esto, Vicente, no es prohibir, pero sí al informar, entonces nos hace responsables directos también a nosotros, y ahí sí, pues ya cada uno irá decidiendo, Vicente. Ya cada uno decide con qué veneno se mata, doctora Leticia Calderón Chelius. Le voy a pedir a todas las personas que nos están viendo que si quieren seguirla en Twitter, que vayan y la sigan en @LetiChelius, Leti por Leticia, Chelius por su apellido. Y por lo pronto, doctora, yo le mando un abrazo y como todos los martes, agradecido por compartir con nosotros aquí en Sin Censura. Yo encantada siempre de hablar con ustedes y a la gente que nos escucha también, de verdad, qué amables y sobre todo, bueno, pues que nos da oportunidad de que otras voces también podamos opinar, Vicente, y eso de veras es una apertura muy importante y le agradezco. Gracias, doctora, un abrazote. Abrazos hasta allá, también a Toñito. Gracias, bueno.